Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. Hoy voy a compartir con ustedes un archivo de Excel para llevar control rápido, sistemático y automatizado de nuestra evaluación continua. Muy bien, como puedes ver, este es nuestro archivo de Excel. Se llama evaluación continua con la extensión .xlsx, que es la de Excel. En la descripción de este video te voy a dejar un link para que descargues este archivo. Va a estar alojado en Google Drive en mi carpeta personal, pero tú puedes acceder al archivo y recuerda descargarlo en tu computadora. No lo edites en línea porque la paquetería de Google no tiene todas las funciones que tiene Microsoft Excel y puede que algunas fórmulas no te sirvan. Entonces recuerda primero dar clic en el enlace, después descargar el archivo en tu computadora y ahora sí, en tu programa de Excel ya lo puedes modificar. Antes de entrar en materia con nuestro documento de Excel, vamos a dar un poco de antecedentes y en qué está fundamentado este archivo. Y para ello vamos a acudir, obviamente, a nuestro plan y programas de estudio para la educación básica, aprendizajes clave para la educación integral. En la página 98 de nuestro plan y programa de estudio vigente, encontramos el apartado 5, que se aprende, los contenidos. ¿Qué es lo que se espera que aprendan nuestros alumnos? ¿Qué es lo que se espera que nosotros enseñemos o facilitemos o acompañemos en su aprendizaje? Pero lo más importante para esta ocasión, ¿qué es lo que se va a evaluar? En este sentido, debemos tener claro que el enfoque de nuestro plan y programa de estudios es un enfoque por competencia, un enfoque competencial. Y bueno, aquí nos da un antecedente histórico de cómo es que se llega a este enfoque por competencias, pero lo que nos interesa en este video es esto de aquí. Los responsables de las políticas públicas educativas a nivel internacional han planteado la importancia de que los sistemas educativos contribuyan a la definición de un futuro más balanceado y preparado para contrarrestar los continuos cambios y la incertidumbre que caracterizan a la sociedad actual, favoreciendo el desarrollo de ¿qué debemos desarrollar en nuestros alumnos? La resiliencia, la innovación y la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a desarrollar estas tres cualidades? Pues aquí mismo nuestro plan nos los dice. Para lograr que los alumnos sean resilientes, innovadores y tengan valores que garanticen la sostenibilidad del mundo, se requiere que desarrollen un conjunto de competencias. Vamos a desarrollar en nuestros alumnos competencias. Pero ¿cómo? ¿Cómo medir o cómo desarrollar estas competencias? Bueno, un alumno solo puede mostrar su nivel de dominio de cierta competencia al movilizar simultáneamente las tres dimensiones que se entrelazan para dar lugar a una competencia. Esto es conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Qué tipo de conocimientos? Bueno, los conocimientos son los contenidos conceptuales. Estos pueden ser de naturaleza disciplinaria, por ejemplo, de la disciplina de español o de ciencias, interdisciplinaria o contenidos transversales, por ejemplo, la lectura es un conocimiento que se ocupa en todas las disciplinas. La aritmética también sería un contenido interdisciplinario, ya que sabemos que se utiliza en todos los demás campos. Y los conocimientos prácticos, por ejemplo, escribir es un conocimiento práctico. ¿Qué tipo de habilidades queremos desarrollar en nuestros alumnos? Pues nuestro plan y programa nos dice que en la sociedad actual se debe desarrollar un rango muy amplio de habilidades, no solamente para desarrollar la curiosidad intelectual, sino para aprender en el ámbito escolar y fuera de este, es decir, para llegar a ser autodidactas. Las habilidades se pueden clasificar en tres tipos, que son las habilidades cognitivas y metacognitivas. Recordemos que cognitivo viene de cognitas o de conocimiento y metacognición es estar consciente de mi propio conocimiento, es decir, saber cómo aprendo yo para valerme de esas herramientas. Las habilidades sociales y
emocionales, que son cómo me desarrollo con los demás, las habilidades físicas y prácticas. En habilidades físicas, por ejemplo, el saltar la cuerda sería una habilidad física. Ahí podemos encontrar la psicomotricidad fina y la gruesa que se desarrollan a lo largo de la educación básica. Pero también, muy importante, ¿qué queremos desarrollar en nuestros educandos? Actitudes y valores. ¿Qué es una actitud? Una actitud se define como la disposición individual que refleja conocimientos, creencias, sentimientos, motivaciones y características personales hacia objetos, personas, situaciones, asuntos e ideas. ¿Y qué es un valor? Los valores son elecciones que hacen los individuos sobre la importancia de un objeto o comportamiento según criterios que permiten jerarquizar la opción de unos sobre otros. Se trata de principios contra los que se juzgan las creencias, conductas y acciones como buenas o deseables o malas e indeseables. Una lista de actitudes que se buscan en el educando serían la adaptabilidad, flexibilidad y agilidad, una mente abierta, la curiosidad, una mentalidad global, la esperanza relacionada con el optimismo y la proactividad. En cuanto a los valores que buscamos, pues serían la gratitud, el respeto por sí mismo y por otros, la confianza en sí mismo, en otros y en las instituciones, la responsabilidad, la honestidad, la sostenibilidad ecológica, la justicia, la integridad, la igualdad y la equidad. Esto es muy importante porque esto también es objeto de evaluación, aunque sea un poco difícil de medir de forma cuantitativa, pero cualitativamente se puede apreciar a través de diferentes herramientas, como la observación, por ejemplo, y también debe ser considerado en nuestra evaluación continua. Y algo muy importante que nos marca nuestro plan de estudios es que se sugiere revertir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Generalmente siempre empezamos con los contenidos conceptuales, con los conocimientos. De ahí nos vamos a las habilidades y las actitudes y los valores en ocasiones se dejan hasta el último o en ocasiones ni se toman en cuenta. Pero nuestro plan y programa de estudio nos sugiere lo contrario. Empezar con el desarrollo de actitudes y valores, después desarrollar las habilidades y por último los conocimientos. Esto es un cambio de paradigma, probablemente, dado que algunos de nosotros consideramos que lo más importante y lo prioritario y lo primero es que el alumno desarrolle conocimientos académicos. Entonces, para que nos quede un poquito más claro qué se aprende y por consecuencia qué se enseñan tres tipos de contenidos. Los contenidos conceptuales o conocimientos, los contenidos procedimentales, que serían las habilidades, y los contenidos actitudinales, que son las actitudes y los valores. Estos tres puntos entrelazados, interactuando y movilizándose al mismo tiempo, nos van a desarrollar una competencia. ¿Y cómo se mide o cómo se da muestra de una competencia? A través de la acción. Al modificar los comportamientos y llevarlos a la práctica es que se puede dar cuenta de una acción. Bueno, ¿y por qué nos regresamos a nuestro plan y programas de estudio? Pues porque este es el fundamento teórico y conceptual del documento de Excel que vamos a ver más adelante. Antes de irnos al programa de Excel, tenemos que pasar por nuestra planeación didáctica. ¿Y por qué digo que antes de irnos a la evaluación tenemos que ir a la planeación? Porque planeación y evaluación son dos caras de la misma moneda, como lo hemos visto en nuestros consejos técnicos escolares. Y nuestro plan de estudios también nos refuerza esa idea. Planeación y evaluación de los aprendizajes. Los procesos de planeación y evaluación son aspectos centrales de la pedagogía porque cumplen una función vital en la concreción y el logro de las intenciones educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en mi planeación no estipulo claramente qué quiero que hagan o que aprendan mis alumnos, después, ¿qué voy a evaluar? Si no tengo claro qué es lo que ellos deben aprender,
tampoco tengo claro qué es lo que voy a evaluar. Entonces nos vamos a ir a la evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela. Y concretamente nos vamos a ir a la página 124. Con el fin de que la evaluación despliegue las potencialidades mencionadas, es necesario diversificarla. No solamente se evalúa con un examen escrito, tengo que diversificar mis instrumentos y mis herramientas. Esto implica incluir varios momentos. Sabemos que existe la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Tipos de evaluación para tomar decisiones antes de que los tiempos fijados para la acreditación se impongan. Es decir, no dejar la evaluación hasta el final del bloque, sino llevarla de manera sistemática. Por lo tanto, las evaluaciones diagnósticas del proceso y sumativas deben ser sistemáticas y combinarse con heteroevaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de acuerdo con los aprendizajes y enfoques de cada asignatura, así como con los grados y niveles educativos de que se trata. Bueno, en conclusión, diversificar los medios a evaluar y hacerlo de manera sistemática y no dejarlo hasta los últimos días del bloque, sino que sea una evaluación continua. Esto implica considerar los aprendizajes por evaluar. Ya vimos que hay 3 tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero no existe un instrumento que valore al mismo tiempo los 3 tipos de contenidos: los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores, ya que la estrategia o el instrumento deben adaptarse al objeto de aprendizaje con el fin de obtener información sobre los progresos alcanzados por los estudiantes. Es prácticamente imposible que con un solo instrumento o que con una sola herramienta podamos evaluar estos 3 tipos de conocimientos. Por lo tanto, nuestra evaluación debe ser diversificada. Una vez que tenemos este marco teórico y conceptual de nuestro plan y programa de estudios, ahora sí vamos a ir a nuestra planeación. Este es mi formato de planeación. Específicamente estamos hablando de la asignatura de español, 3er grado. Ya sabemos que pertenece a los campos de formación académica, específicamente al componente de lenguaje y comunicación. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es que antes de empezar con mi planeación propiamente dicha, debo tener un encuadre de evaluación de esta asignatura. Es decir, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Y qué voy a evaluar? Entonces, en este encuadre de evaluación, yo personalmente estoy tomando en cuenta 7 rasgos de evaluación. ¿Cuáles son? Bueno, las actividades de desarrollo, o sea, las actividades cotidianas del desarrollo de mi secuencia didáctica, que pertenecen a las habilidades, a los contenidos procedimentales. El producto final del proyecto o de la secuencia, que pertenece a los contenidos conceptuales o a los conocimientos. La carpeta de actividades o carpeta de experiencias o portafolio de evidencias, como ustedes gusten llamarlo, que pertenece también a los conocimientos o a los contenidos conceptuales. La actividad recurrente, recordemos que en español tenemos el círculo de lectura. En otras asignaturas tenemos diferentes actividades recurrentes. Por ejemplo, en biología tenemos biología en mi comunidad. En historia tenemos, por ejemplo, las famosas UCAS, que significan unidad de construcción del aprendizaje, etc. Cada asignatura tiene diferentes actividades recurrentes y algunas no las tiene. Pero en el caso de español sí la hay, que es el círculo de lectura. Esto pertenece a las habilidades o a los contenidos procedimentales. ¿Qué otro rasgo voy a evaluar? El examen escrito. Afortunada o desafortunadamente, el examen escrito, las pruebas escritas siguen estando presentes y habrá que tomarlas en cuenta. Esto obviamente evalúa los conocimientos o los contenidos conceptuales. La libreta del alumno o bitácora, que da muestra de cómo él va estructurando conceptos, términos en la mente. La libreta del alumno no solamente es para copiar textos o para llenarla sin sentido, sino hay que darle el enfoque de que es una muestra de cómo el alumno va jerarquizando ideas y las va entrelazando en la mente.
Y también, y muy importante, las formas de interactuar, que esto vienen siendo las actitudes y los valores, que sería tal vez lo más difícil de medir porque no hay una prueba, un soporte físico que nos demuestra de una actitud o de un valor, sino que todo es a través de observación. Y ahora nos vamos a los porcentajes. Estos porcentajes son los que yo le estoy asignando a mi encuadre de evaluación. No quiere decir que así deba ser. Esto ustedes lo pueden mover de acuerdo a lo que ustedes quieran darle más énfasis o más ponderación. Por ejemplo, las actividades cotidianas yo les doy el 20% o 2 puntos. El producto final el 15%, 1,5 puntos. La carpeta de evidencias, como ya surge de las actividades de desarrollo, solamente le doy el 5% o medio punto. La actividad recurrente, 15%, 1,5 puntos. El examen escrito le doy 2 puntos o el 20%. A la bitácora del alumno, el 10% o 1 punto. Y a las formas de interactuar, o sea, las actitudes y valores, les estoy asignando el 15% o 1,5 puntos. Así nos da el porcentaje del 100% o la calificación de 10 puntos para el alumno. Si mi alumno quiere tener 10 en su calificación, pues deberá cumplir satisfactoriamente con estos 7 rasgos. Por lo que podrán ver que va a ser algo muy difícil. No imposible, pero sí sumamente difícil. Pero también por el otro lado, reprobar también va a ser muy difícil. Una vez que yo tengo claro qué es lo que voy a enseñar y sobre todo qué es lo que voy a evaluar y le he asignado un porcentaje y un puntaje en la calificación, ahora sí nos vamos a ir a nuestro documento de Excel. Este es mi documento de Excel y quiero que pongan atención en estas partes de aquí arriba. Recordemos que estamos evaluando 7 rasgos. El primero de ellos son las actividades recurrentes y aquí están. A estas actividades recurrentes yo les voy a asignar un promedio y un puntaje. Acordémonos que el máximo puntaje para estas actividades recurrentes era de 2 puntos. Si mi alumno cumple con todas las actividades recurrentes, tendrá 2 puntos ya asegurados. El segundo rasgo a evaluar es el producto final. También va a tener un promedio y va a tener 1,5 puntos. Si mi alumno cumple satisfactoriamente con ello. El tercer rasgo a evaluar es mi carpeta de evidencias. También va a tener un promedio y medio punto. El siguiente rasgo de evaluar es la actividad recurrente, que en el caso de español dijimos que era círculo de lectura, con su respectivo promedio y con 1,5 puntos de calificación. El siguiente rasgo es el examen escrito. El examen escrito tenemos, por ejemplo, en el bloque 1, el examen de diagnóstico, el examen propio del cierre de bloque, un promedio y 2 puntos de calificación. La bitácora de trabajo o libreta del alumno, que también va a tener su calificación y 1 punto para la sumativa. Y el séptimo rasgo, que sería la interacción en el aula, que como ya vimos, evalúa actitudes y valores, va a tener su observación y va a tener 1,5 puntos. La suma de estos 7 rasgos nos va a dar la calificación final. La calificación final va a ser la que se asiente en nuestros reportes de evaluación. Pero como nos vamos a dar cuenta, y aquí voy a poner la fórmula, va a ser la suma de los 7 rasgos ya mencionados. Aquí están esos rasgos. 1, que son las actividades recurrentes. 2, el producto final. 3, la carpeta de evidencias. 4, la actividad recurrente. 5, el examen escrito. 6, la bitácora de trabajo. Y 7, la interacción en el aula. La sumatoria de todas estas parciales nos van a dar mi calificación final. Y ahora pongo el ejemplo con 3 alumnos para que nos quede más claro cómo funciona este formato.
tenemos a 3 alumnos totalmente ficticios, inventados por mí. En este apartado vas a capturar el apellido paterno, el apellido materno y el nombre o nombres del alumno. Nosotros tenemos a Juan, a María y a César. Pero oye, no están ordenados alfabéticamente. No te preocupes, para eso Excel nos ayuda. Vamos a seleccionar los nombres y vamos a ocupar este comando de aquí, ordenar y filtrar, y solamente vamos a poner ordenar de la A a la Z. Y automáticamente nos los ordena por orden alfabético. Ya se cambió, ahora está primero María, después está Juan y luego César, atendiendo a su primer apellido, que es como nosotros lo usamos normalmente. El formato está configurado para 40 alumnos. Si tú tienes más alumnos, ya sabes cómo hacer esto. Si no lo sabes, lo expliqué en un video anterior. Te dejo la tarjetita arriba para que vayas a checarlo y veas cómo agregar más alumnos a una tabla de Excel. ¿Y qué pasa si tengo menos? No pasa nada, los dejas vacíos. Si solamente tienes 20 alumnos, llenas hasta aquí y el resto lo dejas vacío. Si gustas, también lo podrías eliminar, pero no te estorba. Tal vez el próximo año tengas más alumnos, así es que yo sugeriría dejar el formato con los 40 espacios. Pero es tu decisión. Bueno, ya que tengo a mis 3 alumnos, a María, a Juan y a César, vamos a ver 3 casos distintos. María es una alumna muy aplicada, muy dedicada, muy inteligente y va a tener un buen resultado final. Juan es un alumno regular, promedio, no es ni excelente, pero tampoco es pésimo. Más o menos va cumpliendo. Y César es el típico alumno que no asiste y no entrega los trabajos, o asiste pero no hace las tareas, etcétera, etcétera. Ya sabemos más o menos qué tipo de alumno me estoy refiriendo. Entonces vamos a ver 3 casos distintos. Las actividades recurrentes están subdivididas en secuencias. En el caso de español, tercer grado, tenemos la secuencia 0 o el punto de partida, la secuencia 1 que es leer una novela completa, la secuencia 2, diseñar y organizar un periódico escolar, la secuencia 3, leer y comentar textos argumentativos, y la secuencia 4, leer y comparar noticias en diversos medios. Cada una de estas secuencias va a estar dividida en sesiones. Generalmente son 10 sesiones, aunque en el caso de tercer grado, la secuencia 4 solamente tiene 8 sesiones. Entonces, en esta fila va a estar el número de sesión 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. En la siguiente fila va a estar la fecha en que yo abordé esta sesión. Por ejemplo, la sesión 1 la abordé el 7 de septiembre, la 2 el 8 de septiembre, la 3 el 9 de septiembre y así sucesivamente. Esto tú lo puedes modificar, solamente te vas a la parte de aquí de fórmulas y tú dices, es que la sesión no la vi el 9 de septiembre, la vi el 10. Pues le quitas el 9 y le pones el 10. O no la vi en septiembre, la vi hasta octubre. No pasa nada, tú aquí lo modificas. Entonces, el archivo es totalmente modificable. Después, en la tercera fila, ¿qué es lo que tú vas a evaluar de esta sesión? Ejemplo, en la sesión 1 de la secuencia 1 voy a evaluar un cuestionario que aparece en la página 17 del libro. En la sesión 2 voy a evaluar un esquema que aparece en la página 20. En la sesión 3 voy a evaluar otro esquema que aparece en la página 21. Y así sucesivamente. Organizador gráfico, cuestionario, tabla, etc. Tú vas a decidir qué es lo que vas a evaluar en esa sesión. O puede darse el caso como en la secuencia 2, sesiones 4 y 5, que se juntan las actividades de la sesión 4, 5 y 6, y en la sesión 4 no hay nada que evaluar. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, lo dejo en blanco. Y solamente evalúo la tabla que aparece en la página 47 y 48, y esta sí la evalúo. Los espacios que no vayas a utilizar, porque tal vez de tus 10 sesiones no vas a evaluar en cada una de ellas, sino que solamente vas a evaluar, por ejemplo, en la sesión 3, en la sesión 6 y en la sesión 10, pues no pasa nada, los dejas en blanco.
Entonces regresamos. A ver, María, si ustedes se dan cuenta, es una niña de 9, 10 y 8. Todos sus trabajos los va entregando con la calidad que tú le pediste, atendiendo a tu rúbrica o a tu lista de cotejo y va obteniendo buenos resultados. En el caso de Juan es diferente. Juan va sacando 7, 6, 5 incluso. Pero el caso más grave es el caso de César, porque en ocasiones no entrega el trabajo, lo entrega pero no cumple con las características que tú pediste en tus rúbricas o en tus listas de cotejo, o lo hace medianamente bien. Entonces va sacando 0, 5, 6. Entonces avanzamos después de que ya viste las 4 secuencias y todas tus sesiones, el archivo automáticamente te va a generar un promedio. ¿De dónde se saca este promedio? Pues hay una fórmula. Este promedio contempla todas las actividades recurrentes del primer bloque, las suma, las divide entre el número de actividades y te va a arrojar un promedio final. Es importante que a las que no califiques no les pongas 0, solamente déjalas en blanco. Si tú les pones 0, tu promedio se va a reducir. Y luego nuestra tabla de Excel automáticamente nos da cuántos puntos ganó este alumno de acuerdo a la entrega de sus trabajos. Por ejemplo, María que dijimos que es una niña de 10, 9 y 8, tuvo un promedio de 9.1, lo cual equivale a 1.8 de calificación. Recordemos que el máximo era 2 puntos. Si hubiese sacado aquí 10, habría tenido los 2 puntos. Pero como saca 9.1, tiene 1.8. Esto lo hace el programa automáticamente. Aquí en la parte superior está la fórmula, que no es otra cosa más que multiplicar el promedio por 0.2. Y automáticamente nos da el puntaje que ha obtenido María. En el caso de Juan, que dijimos que es un alumno regular, ha obtenido un promedio de 6.9 y 1.4 puntos. Pero en el caso de César, solamente ha obtenido 3.7 de promedio y 0.7 puntos de calificación. Aquí tú decides. En mi caso, yo sí utilizo el 0 para los alumnos que no entregan absolutamente nada. Yo sí pongo el 0, pero si tú en lugar de poner el 0 quieres ponerle el 5, pues es decisión tuya. Si tú le pones el 5, automáticamente el promedio se va a elevar. ¿Ya viste? Aquí tiene otro 0, su promedio es de 3.8, pero si yo en lugar de poner 0 le pongo un 5, su promedio se eleva a 4 y así sucesivamente. Entonces, eso ya va a depender única y exclusivamente de ti. Lo mismo va a pasar con el producto final. Está dividido en 4 secuencias que vimos en este bloque. En la secuencia 1, el producto final fue un reporte de lectura de una novela completa. Sacó 8, María sacó 8, Juan sacó 6, César no lo entregó. El producto final de la secuencia 2 era el periódico escolar. Lo mismo, María saca 9, Juan saca 7, César saca 5. El producto final de la secuencia 3 es un texto argumentativo. María lo entregó, cumplió con todas las características 10, Juan sacó 8 y César sacó 6. Y el producto final de mi secuencia 4 es llenar los formularios, entregar sus formularios bien requisitados. María sacó 8, Juan 6 y César 5. Este producto final tú también lo puedes modificar. Yo aquí puse estos porque son los que nos sugiere el libro de texto. Pero, por ejemplo, aquí en el periódico escolar, si tú lo cambiaste por un blog o por un Google Sites, tú aquí lo modificas en la barra de fórmulas. Pero bueno, con la entrega de estos 4 productos finales se obtiene un promedio, que tampoco tú ya no debes mover aquí nada, solamente cuando tú vayas cambiando la calificación. Por ejemplo, supongamos aquí con César, que aquí le puse 0 porque no entregó nada, pero si tú le quieres poner 5, solamente vas a poner aquí el 5 y automáticamente el promedio se modifica. Estas dos columnas, las 2 columnas finales de cada rasgo, ya están automatizadas para que tú solamente debas alimentar estas
y las últimas dos se modifican automáticamente. Por ejemplo, aquí con Juan, tiene de promedio 6.8, pero supongamos que Juan ese día brilló y sacó 10, automáticamente su promedio se eleva a 7.8 y su puntaje también se eleva. Luego pasamos a otro rasgo que es la carpeta de evidencias. También por cada secuencia, yo estoy tomando el producto final de cada secuencia, pero si tú quieres tomar más productos o menos productos, pues tú aquí puedes insertar una columna si es que quieres más o eliminar la columna si es que quieres menos. Lo mismo, aquí tenemos a María que sacó 9.3, a Juan que sacó 7.3 y a César que sacó 4.3. Misma situación, esto tú lo vas modificando y automáticamente lo demás se cambia automáticamente. En la actividad recurrente, que es el círculo de lectura, solamente hay 3 sesiones en el bloque 1. La sesión 1 es elegir la novela o novelas que vas a leer. La sesión 2 es el comentario a la novela. Y la sesión 3 es nuevamente otro comentario. Entonces, aquí tenemos a María, que saca 9, a Juan, que saca 7, y a César, que saca 3.7. Vamos a cambiarle este 0 por un 5. Y ya su promedio sube a 5.3. Y aquí nos va arrojando cuántos puntos va ganando cada uno de mis alumnos por las calificaciones parciales. En el examen escrito, en su evaluación diagnóstica María sacó 10, pero en su examen escrito del bloque 1 sacó 9, su promedio 9.5. Juan en el diagnóstico sacó 7, en el bloque 1 sacó 6, su promedio 6.5. César en el diagnóstico sacó 5, en el bloque 1 sacó 6, su promedio 5.5. Esto ya está automatizado. Supongamos que aquí María no sacó 10, sacó un 8. Pones el 8, le das Enter y automáticamente se modifica el promedio y el puntaje. Nos vamos con la libreta o bitácora de trabajo. Tú decides qué rasgos vas a evaluar. Yo estoy evaluando 3 rasgos. Que tenga los apuntes completos, la organización de sus apuntes, que los tenga organizados cronológicamente, y la presentación de los apuntes, es decir, que no se vean ahí una libreta doblada, manchada, los apuntes, que en la libreta de español estén los de ciencias, o que no haya un orden, etcétera, etcétera. Eso tú lo decides. Bueno, también es motivo de evaluación. María, como siempre, saca 9, Juan saca 7 y César, su presentación es pésima. Entonces, vamos a ponerle aquí un 5. Y su calificación es de 5.3. ¿Cuántos puntos gana? Si hubiese tenido 10, ganaría 1 punto, pero solamente se quedó en 9 décimas. Finalmente, nos vamos a la columna de interacción en el aula. Y recordemos que esta columna atiende a evaluar las actitudes y valores. Es el único rasgo que está evaluando actitudes y valores, ya que los anteriores estaban evaluando conocimientos y habilidades. Por lo tanto, esta columna es muy importante, la interacción en el aula. ¿Qué vas a evaluar? Tú decides. El plan y programa de estudio nos hace unas sugerencias. ¿Recuerdan este apartado? ¿Qué se aprende? Y si nos vamos a la parte que nos habla de actitudes y valores, aquí nos hace una sugerencia de qué actitudes y valores podemos evaluar. La adaptabilidad, la flexibilidad, la mente abierta, la curiosidad, la mentalidad global, la esperanza y la proactividad como actitudes. Y como valores, la gratitud, el respeto por sí mismo, la confianza, la responsabilidad, la honestidad, la sostenibilidad, la justicia, la integridad, la igualdad y la equidad. Esto es lo que nos sugiere el plan de estudios que evaluemos. Regresamos a nuestro formato. ¿Cómo lo voy a evaluar? Ahí lo complicado, pues principalmente a través de la observación. Yo no dudo que se pueda implementar algún instrumento como un cuestionario o como una lista de cotejo. Eso ya lo decides tú, pero bueno, tú vas a poner aquí tus resultados. Yo estoy considerando 3. El orden y la disciplina, la interacción con sus pares, con sus compañeros, y la interacción con el docente y con el personal de la institución.
Todo eso, esos tres rasgos, me van a dar un promedio, que en el caso de María es 9, en el caso de Juan es 8.7, pero en el caso de César es 3.7, porque aquí sacó 0. Seguramente le faltó al respeto a algún otro maestro o a ti mismo como maestro de grupo y consideras que aquí su calificación es de 0, o si eres generoso le puedes poner un 5. Y acabamos con nuestros 7 rasgos. Como tú te das cuenta, cuando yo modifico uno de estos datos, automáticamente la calificación final varía. María hasta este momento tiene una calificación final de 8.9, Juan de 7.3 y César de 5.1. Pero, ¿qué pasa si yo muevo algún dato de aquí? Por ejemplo, aquí María va a tener 10 y automáticamente su calificación final sube a 9. Vamos a ver con Juan. Si Juan aquí en lugar de 9 tuviese un 6, automáticamente su promedio baja. Y con César, si en lugar de tener aquí 5 tuviese aquí un 9, pues su promedio va subiendo. Entonces, de acuerdo a cómo vayas tú alimentando este formato, la calificación final automáticamente se va a modificar. Y además se va a poner en 3 colores diferentes. Las calificaciones finales que estén en un rango de 8.0 a 10 se van a poner en color verde. Las que estén con promedio de 7.0 a 7.9 automáticamente se van a poner de un color amarillo. Y las calificaciones que estén en un promedio de 6.9 o menor se van a poner en un color rojo. Esto también ya es automático, ya tú no tienes aquí que mover absolutamente nada. Ya aquí tenemos las fórmulas para que ya no tengas que poner nada más que ir alimentando estas pequeñas celdas. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es que ya acabamos de evaluar a mis 3 alumnos de este grupo. Pero ahora llega el consejo técnico y, como siempre, nos piden el informe de resultado. Bueno, ya este formato te facilita el trabajo. ¿Por qué? Porque ya puse aquí una pequeña tabla con los 3 colores del semáforo como nos los marca nuestro consejo técnico. Con promedio igual o menor a 6.9, son alumnos que están en riesgo de no lograr los aprendizajes esperados. Con promedio de 7 a 7.9, son alumnos que necesitan apoyo para alcanzar los aprendizajes esperados, y con promedios de 8 a 10, alumnos que están en proceso de consolidar sus aprendizajes esperados. Aquí no lo tienes que estar contando tú manualmente, sino que aquí el programa de Excel lo va a hacer automáticamente por ti. En mi caso, como solamente tengo 3 alumnos, María, Juan y César, uno de ellos, César, pues está en riesgo, Juan necesita apoyo y María está en proceso de consolidación. Pero eso no es lo interesante. Además, el formato te va a arrojar tu gráfica. Esta gráfica que tú vas a presentar en tu consejo técnico o que vas a presentar que te la pide tu director o tus autoridades, ya está hecha y se va a modificar automáticamente. Vamos a hacer la prueba. A ver, para ello vamos a agregar a un alumno más. Entonces nos damos cuenta que nuestro alumno número 4 alcanzó una calificación final de 8.5. Automáticamente ustedes ven que de este lado ya el dato de los alumnos con promedio de 8 a 10 subió a 2. El total también se modificó automáticamente y la gráfica también se modificó automáticamente. Ahora tenemos un alumno en rojo, uno en amarillo y 2 en verde. Esto solamente para ilustrarles cómo este formato lo único que necesita es que ustedes lo vayan alimentando y él automáticamente va a ir cambiando todos estos valores. Bueno, si el video te está resultando de utilidad y si vas a descargar este formato y a utilizarlo en tu trabajo diario, por favor considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando hay nuevo contenido. También considera compartirlo a otros compañeros docentes a los que tal vez les pueda resultar útil esta información. De esa manera apoyas el crecimiento del canal y nos ayudamos entre todos.
Recuerda que para que tú puedas descargar este formato te voy a dejar un link en la descripción del video al cual tú accedes para descargarlo y poder trabajar con él. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo obtener la calificación final y las gráficas del bloque 1. ¿Qué va a pasar con el bloque 2? Bueno, en el archivo que te voy a compartir ya tienes el bloque 2, mismo procedimiento. ¿Qué va a pasar con el bloque 3? Te voy a enseñar cómo sacar el bloque 3. Vamos a ir a esta pestaña del bloque 2 y vamos a seleccionar la opción de mover o copiar. Aquí vas a seleccionar crear una copia y posteriormente vas a dar clic en donde dice aceptar. Nos damos cuenta que se generó un duplicado de la misma hoja en la que estábamos trabajando. Con el botón secundario vas a dar clic aquí, le vas a dar en donde dice cambiar nombre y obviamente le vamos a poner que pertenece al bloque 3. Me vas a decir, oye, pero quedó desordenado. No pasa nada. Cliqueas y lo arrastras al lugar correspondiente. ¿Quedó del mismo color? No te preocupes. Botón secundario, color de la pestaña y tú eliges aquí el color que más te guste. Yo le voy a poner ahora un azul. Y ahora tenemos ya nuestro archivo con el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Borrar los datos del bloque 1, los seleccionas, los borras y empezar a registrar ahora los datos del bloque 2. Obviamente tienes que cambiar aquí el nombre de la secuencia, las fechas de las sesiones e ir alimentando tu base de datos para que se vayan generando. Es normal que los datos vacíos aparezcan aquí. No te preocupes, no le muevas nada, no hay un error. Simplemente que como no hay datos que mostrar, aparece con esos signos o símbolos. Cuando tú empieces a alimentar tu formato, automáticamente te vas a dar cuenta que esos signos desaparecen y empiezan a aparecer los resultados de las calificaciones de tus alumnos. ¿Ok? De esta manera ya tienes listo tu formato para trabajar en los bloques 1, 2 y 3 de una asignatura. Si yo doy más de una asignatura, pues es muy sencillo. Esta va a ser el archivo para la asignatura de español. Ahora tú vas a donde dice archivo, guardar como, le cambias el nombre. Aquí le puedes poner matemáticas. Le das en guardar y ahora se te va a crear otro archivo diferente para tu asignatura de matemáticas. Como te darás cuenta, yo aquí los tengo, uno para cada asignatura, matemáticas, inglés, biología, historia. Ahorita yo no lo voy a guardar porque como yo ya lo tengo, ya no sería necesario, pero de esta forma tú puedes hacerlo para que tengas un archivo de cada asignatura con sus respectivos 3 bloques y con sus gráficas listas para que en el momento en que te las pidan ya las tengas a la mano y no tengas en ese momento que estar corriendo y hacer gráficas. Otra cosa muy valiosa de este instrumento es que ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que llega el padre de familia o en la modalidad virtual el padre de familia te pregunta ¿cómo va mi hija? O ¿cómo va mi hijo? Y tú de manera subjetiva pues podrías decirle pues va bien, o va regular, o va mal. Pero ¿qué te parecería si cuando te pregunten cómo va mi hijo, tú abres este documento, buscas a César y entonces le dices al padre de familia, pues fíjese que César el 4 de septiembre no realizó su examen de libro. El 14 de septiembre no contestó la actividad de la página 27, que era una tabla, por eso sacó 0. ¿Qué más pasa con César? Sus productos finales no han cumplido con las características que yo pedí, al igual que sus trabajos de carpeta de evidencias. El examen de diagnóstico lo reprobó. En su libreta no está teniendo sus apuntes bien organizados. Además, su presentación deja mucho que desear.
y los apuntes no están completos, le faltan apuntes. Además, con sus compañeros es un poco agresivo, o es burlón, o es sarcástico, etcétera, o les falta el respeto. Y por lo tanto, su calificación hasta este momento es de 5.3. Entonces, cuando tú le das todos estos argumentos a un padre de familia, pues no va a haber manera en que él te reclame, ay, es que el maestro no quiere a mi hijo, es que lo trae de encargo, es que lo reprueba, y tú con este instrumento le vas a demostrar al padre de familia o tutor que tú no estás reprobando a nadie, que es César el que ha alcanzado solamente esta calificación. Y así te evitas de tener problemas con los padres de familia, con las autoridades, porque tienes toda tu evaluación bien estructurada, bien fundamentada, y tienes los argumentos para decir por qué un alumno reprueba, o por qué un alumno saca 9, o por qué un alumno saca 10 y otro no. Esto también es interesante que se los pudieras presentar a tus alumnos para que ellos se hagan conscientes de la calificación que llevan y de cómo la entrega o la falta de entrega de un trabajo los va a ir afectando en su calificación final. Cuando tú esto se lo enseñas al alumno y lo haces consciente de dónde estás sacando su calificación, el alumno cambia y se va esmerando en obtener este puntaje. Recordemos que la psicología de la recompensa es muy interesante, se aplica en los videojuegos, se aplica en la publicidad y da resultados. Es decir, en un videojuego, cuando vas cumpliendo misiones, vas obteniendo un puntaje y ese puntaje te va acercando cada vez más a la meta. Si tú le planteas esto a tu alumno, como que cada tarea, cada trabajo, cada actividad es una misión, y le muestras el resultado o la recompensa de su esfuerzo en esa tarea, y cómo ese resultado va impactando positiva o negativamente en la calificación final, tu alumno se va a ver más interesado y más comprometido. Esto no lo estoy inventando yo, hay bastantes estudios psicológicos que lo demuestran, y se está aplicando en los videojuegos y en las redes sociales. Conforme vas obteniendo logros, te van dando insignias, o te van dando reconocimientos, o te van dando stickers en recompensa a tus pequeños logros, y la suma de muchos pequeños logros pues da un logro final. Entonces podríamos implementar esa estrategia con nuestros alumnos y también dárselo a conocer a los padres de familia para que estén bien enterados de dónde se está obteniendo su calificación final que llega a su reporte de evaluación. Bueno, pues este video seguramente va a ser un poquito largo. Espero que esta herramienta sea de utilidad para todos ustedes. Pues eso sería todo de mi parte. Soy el profe Mike y nos vemos en el próximo video.